Chévere, ya empezamos a grabar. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos a la tercera ronda del primer día de la presentación de planes de incidencia pública de la cuarta corte del programa de formación Jóvenes Ciudadanos. Jóvenes Ciudadanos es un programa que se dedica a formar a jóvenes venezolanos con incidencia pública y con inclinación sociopolítica y cree que desde la formación, la salud social y sobre todo la cultura ciudadana puede promover y puede formar a mejores personas. ¿Ok? Esa es la visión y ese es el objetivo que tenemos entre los jóvenes ciudadanos. Esta es nuestra cuarta corte, es decir, es la primera vez que salimos, como decir, de un colegio. Es algo que ya se expandió más, el programa pasó a ser un programa para personas mucho más grandes, y bueno, esto es un gran orgullo y un gran honor, y el programa creemos que es justo ese componente académico que le falta a los líderes, a los políticos, sociales y académicos venezolanos para entender que el país necesita mucho más que ideas o discursos. El país necesita planes, el país necesita acción. Por eso hoy vinimos acá a hablar de planes de incidencia pública, que es lo que va antes de una política pública. Entonces, durante todo este camino académico, en el programa, nuestros jóvenes ciudadanos han hecho estos planes de incidencia con distintos entregables, con la ayuda de un jefe de gabinete, hasta el día de hoy que llegó el momento de presentarlos. Ellos van a venderles su plan de incidencia. Y bueno, como les dije, es el turno del Ministerio del Ambiente. Su plan de incidencia pública se llama Plan de Gestión del Ciclo Urbano para el Agua en el área metropolitana de Caracas en el 2021-2022. Ese es su plan de incidencia pública. Entonces, bueno, muchachos, a ver, Fernando, Brian, que son los que más conozco acá, yo ahorita voy a proceder a presentar a su jurado, y una vez que yo presente a su jurado, les voy a dar el espacio a ustedes y a ustedes les toca presentarse a ustedes mismos. Esa es la dinámica, ustedes ya saben los lineamientos y nada. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Entonces, bueno, como jurados el día de hoy, primero tenemos a Cariorly Mijares. Ella es la directora del programa de formación Hablan los Jóvenes dentro de Más Ciudadanos. También tenemos la presencia de Meribel López, consejera universitaria por la Universidad Central de Venezuela, estudiante de economía, gran amiga de la casa. Y tenemos la presencia de Mónica Rodríguez. Ella es directora de planificación y proyectos de Más Ciudadanos. Entonces, bueno, Mónica, Cariorly, Meribel, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y esperamos que el plan de incidencia pública sea y esté al nivel que sabemos que ustedes aspiran tanto como nosotros. Entonces, bueno, Fernando, Brian, les dejo el espacio, las demás personas también, las demás personas del grupo, ustedes deciden, a partir de este momento es todo suyo y bienvenidos a la presentación de Ministerio del Ambiente. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, miembros del jurado. Mi nombre es Fernando Lovera y junto a mis compañeros Catherine Ramos, Henry Gallegos y Brian Durán hemos desarrollado este plan integral de gestión del ciclo urbano para el agua en el área metropolitana de Caracas en el periodo de Daniel Rodríguez. Este plan de incidencia busca cambiar la forma en la que se utilizan los recursos hídricos en Caracas en un marco de acción de 3 ejes: infraestructura, ciudadanía y legislación, mediante los cuales se busca el aprovechamiento máximo a un recurso tan importante como es el agua potable, un bien limitado. También para mejorar el impacto del entorno urbano sobre el medio ambiente y, por supuesto, todos los beneficios sobre la salud, la economía y el entorno ambiental que esto trae. Este plan se llevará a cabo en los 5 municipios que conforman el área metropolitana de Caracas: el municipio de Baruta, Libertador, Sucre, el Atillo y el municipio de Chacao. Como responsables contaremos con y por supuesto con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y la empresa encargada de la gestión del servicio de Hidrocapital. En
materia en el contexto en el que se desarrolla de la COVID-19 y la crisis de los servicios básicos en Venezuela, donde diversos sectores de Caracas han tenido interrupciones en el suministro o han presentado bajos estándares de calidad en el servicio del agua, especialmente en las parroquias La Vega, Sucre y 23 de enero, quienes se han manifestado en varias oportunidades en medio del contexto pandemia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró para 2019 1.777 protestas por falta de agua. Y para septiembre del año pasado, el acceso al agua por tuberías disminuyó en 0,1%, al igual que la regularidad del servicio, ya que solo 13,6% lo percibe de forma regular y continua, mientras que un 86,4% de la población no recibe el agua de manera continua, lo que representa un aumento del 3,1% respecto al año anterior, el año 2019. El problema del agua es un problema que se presenta a nivel global. La ONU proyecta que el ritmo de uso y consumo de agua creció 2 veces más que la tasa del crecimiento poblacional. Eso gracias al desarrollo de actividades económicas en nuevos lugares del planeta. Obviamente, la escasez del agua constituye uno de los principales desafíos de este siglo que estamos enfrentando nosotros como generación y todas las sociedades del planeta. En condiciones óptimas, Caracas recibe 18.500 litros de agua por segundo de los embalses Camatagua, Lagartijo, Taguasa y el embalse de la Mariposa, lo que significaría el cuádruple de lo necesario diario, según la Organización Mundial de la Salud. Obviamente esto no se refleja así en la realidad. Quienes estamos llevados a atender esta situación, principalmente el Ministerio de Ambiente, tiene las competencias suficientes para intervenir, ya que este ministerio se encarga de la gestión y cuidado de las cuencas hidrográficas, la planificación y ordenación del territorio, los recursos naturales, la diversidad biológica y el manejo integral de los desechos y residuos, así también como garantizar la conservación y el manejo sustentable de los parques nacionales y las áreas protegidas de la biodiversidad. Y finalmente también tenemos la competencia de implementar la gestión del territorio tomando en cuenta las consecuencias del cambio climático y la sequía. Actualmente este ministerio está presidido por el señor José Alejandro Lorca, quien fue colocado al frente este mismo año. Brian, en la definición del problema. La demanda del agua del planeta se ha multiplicado por 6 en los últimos 100 años y crece a un ritmo del 1% anual en función del aumento de la población y el desarrollo económico, como les mencionaba anteriormente. En el caso de Caracas, en este momento se distribuyen 12.000 litros de agua por segundo y 20 años atrás la ciudad recibía 20.000 litros de agua por segundo. Y esto con la misma cantidad y desarrollo de infraestructura. Para traer el agua a Caracas son necesarios los 4 embalses que previamente les mencionaba, Taguasa, Camatagua, Lagartijo y Mariposa, en conjunto de una serie de infraestructuras, principalmente 150 kilómetros de tubería de más de 2 metros de diámetro, cada una de ellas, 4 túneles de 15 kilómetros de longitud y 15 estaciones de bombeo,
La distribución ya en Caracas requiere de 4.000 kilómetros de tubería y de 80 estaciones de bombeo. Obviamente esto nos podría dar una cantidad de agua suficiente para que todos los ciudadanos pudiésemos cumplir con nuestras necesidades tales básicas en materia de agua. Pero esta distribución es insuficiente. Las fugas se calculan aproximadamente en 5,4 metros cúbicos por segundo, además de la mala calidad del agua y los malos hábitos de consumo, que evidentemente tiene consecuencia en el entorno natural. Las causas de este problema, de la gestión del agua, tienen múltiples factores. Uno es político, debido al control social, ya que hay entidades del gobierno que reparan o no las averías a conveniencia de los sectores y de quien haga el reclamo. La creciente corrupción que reina en el país, que coloca en el puesto 176 de los 179 casos vistos o estudiados por el informe de corrupción de Transparencia Internacional. Esto también debido a la falta de los contrapesos institucionales. También tenemos una gran falta de profesionales, ya que la operación de nuestro sistema está al 40-45%, ya gracias a la fuga de cerebros que hemos vivido durante los últimos años. También es imposible para Hidrocapital de manera autónoma gestionarse, ya que las tarifas del agua son inexistentes. Para mayo de 2020 se cobraba aproximadamente 241.000 bolívares, lo que no representa absolutamente nada para todas las necesidades del sistema. Entonces, la mayoría de los recursos provienen del Ejecutivo Nacional. Hay una gran falta de inversión que, según expertos en el área, la estiman en más de 1.500 millones de dólares. Obviamente estos recursos el país no cuenta con estos recursos en este momento y siempre se está gestionando lo más inmediato, lo más pronto. No hay espacio para pensar en este tipo de planificación. El tratamiento de las aguas es insuficiente y el gran crecimiento de la urbanización no planificada también han contribuido a la aseveración de este problema. Y por supuesto, hay un factor educativo en el cual la ciudadanía como mencionaban las compañeras anteriores, la ciudadanía no cuenta con gran conciencia de lo que representan los recursos naturales y se hace un uso debido de la ciudadanía, de fábricas, empresas, del recurso hídrico. Entonces, bueno, sus efectos en la vida cotidiana son la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos, el deterioro de la infraestructura de las ciudades porque se dan los botes de agua y esto va afectando las distintas infraestructuras, la vialidad. Se da también el colapso de la red de aguas negras por la mala gestión de la ciudadanía. Y como otro de los efectos se da la proliferación de enfermedades y animales transmisores de las mismas. Y por supuesto la disminución de la productividad económica, ya que muchísimas actividades económicas requieren de un servicio estable de agua. Ahora continuará mi compañero Brian Durán. Hola, buenas tardes. Ahora en mi disertación comenzaré a explicarles un poco sobre el objetivo general de nuestro plan de incidencia pública, ¿no? En nuestro objetivo general, queremos desarrollar un proyecto de política pública que mejore la infraestructura hídrica en cuanto a la calidad del agua, distribución, saneamiento, tratamiento de las aguas residuales
e innovación del sistema dentro de la ciudad capital mediante la planificación inmediata y estratégica del correcto uso del agua en el periodo comprendido del año 2021 y 2022. Ahora bien, para nosotros poder atacar, o mejor dicho, mejorar toda la infraestructura hídrica en nuestros objetivos específicos, planteamos creo que 9 en total, pero no los mencionaré todo, pero podré mencionarle algunos de ellos. El primero podría ser reestructurar la infraestructura hídrica en la ciudad capital, adaptándola a las nuevas soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Puede ser también capitalizar fondos para la inversión en la infraestructura hídrica. Quizás reducir también el porcentaje de aguas residuales y aumentar considerablemente la reutilización de las mismas sin riesgos estatales. Y esta reutilización de las aguas residuales se puede utilizar, de hecho, en la agricultura, por ejemplo. Puede ser muy fructífero. De hecho, hay países que lo han implementado. Podemos detectarlo en nuestra investigación. Uno de los objetivos que yo le recomendaría al Ministerio para el Ambiente, a nuestro ministro, que abordara de primera instancia, sería quizás el objetivo número 7. Y si se preguntan por qué, nuestro objetivo número 7, si se fijan un poco, habla sobre ampliar la cooperación internacional con países que estén avanzados en la gestión del sistema hídrico, para crear una capacitación, actividades y programas relativos al agua, al saneamiento, como puede ser la desalinización, el uso eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de las aguas residuales, el reciclaje, la tecnología, y obviamente para tener personal humano cualificado. Además, para la gestión del recurso hídrico en su uso, en su mantenimiento y por supuesto en sus reparaciones. Vamos a profundizar un poco de ello en la matriz FODA, pero antes de irme a la matriz FODA, le recomendaría de hecho a nuestro ministro abordar de hecho ese objetivo, porque como comenté al principio, hay países que están muy avanzados en la gestión del agua. Un caso muy específico quizás es Israel, uno de los países que en el mundo es uno de los que maneja mejor el sistema hídrico. Han tenido estadísticas de que quizás pasan del 50% con respecto a la calidad del agua, el saneamiento, el uso de las aguas residuales y el tratamiento de las mismas. A través de una resolución, creo que fue, si mal no recuerdo, 64-292, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el agua como un derecho humano. Posterior a ello, la Organización Mundial de la Salud estableció ciertos parámetros para que el agua cumpla con ciertos requisitos para ser consumido. El agua tiene que tener un color, un olor y un sabor deseable, tiene que ser accesible, asequible, encontrarse a menos de 1000 metros de distancia, que no supere el 3% de los ingresos de la renta del hogar. Además, que el agua no cuente con microorganismos que sean biológicos, que sean nocivos para la salud, o componentes químicos. Si el agua no cumple con esos parámetros, evidentemente se está en presencia de la violación de un derecho humano, por supuesto, como se reconoció. Allí la importancia no solo de satisfacer digamos, de mejorar la infraestructura hídrica para satisfacer el agua en cuanto a su calidad o como recurso, ¿no? Sino también satisfacerlo como un derecho humano. Explicar un poco nuestra matriz FODA. En nuestra matriz FODA detectamos que quizás en nuestras fortalezas contamos con un equipo técnico capacitado para evaluar si nuestra política pública es sostenible en el tiempo. Tenemos aliados dentro del ministerio, contamos también con el respaldo del Ejecutivo Nacional para la obtención de los recursos económicos. Las debilidades que pudimos encontrar es que nuestro ministerio, evidentemente, el Ministerio para el Ambiente, no cuenta con recursos económicos propios, pues para llevar a cabo esta política pública. Una de las debilidades que más me genera ruido es que desde los diferentes ministerios que componen al país, pero en especial el de nosotros, que es el que estamos abordando el día de hoy, no se cuenta con capital humano que esté calificado y además en cantidad para llevar políticas públicas o una política pública de esta gran envergadura. Quizás otra de nuestras debilidades que encontramos es que tenemos actores renuentes dentro de los ministerios para hacer efectiva esta política pública, y también resistencia al cambio, quizás por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación o de las empresas que estén renuentes a un cambio. En nuestras oportunidades podemos encontrar que ya la infraestructura hídrica, Caracas cuenta con una infraestructura hídrica de más de 20 años atrás, de muy gran calidad para su época, quizás en los años 70, años 80, que fue de muy gran envergadura y buena calidad, que para el día de hoy no se traduce así. Ya en eso, el ministerio cuenta con una empresa especializada en la gestión en materia del agua, que es Hidrocapital,
También contamos con grupos de la sociedad civil o de la academia que están dispuestos a ayudarnos a llevar a cabo nuestra política pública. Y evidentemente quizás las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas que nos ayudarían en la gestión de que estén comprometidos con el medio ambiente para hacer efectiva nuestra política pública. Ahora bien, en nuestras amenazas podemos encontrar que vivimos hoy en día en un contexto pandemia y eso dificultaría la obtención de los recursos económicos para hacer efectiva esta política pública. También, como había dicho, un factor amenaza podría ser actores renuentes al cambio, y poca cultura, como había mencionado mi compañero, y creo que el Ministerio de Educación, si mal no recuerdo, que hablaba sobre la poca cultura o concientización ciudadana, en este caso sobre el uso y el ahorro del agua que no se le dan los ciudadanos o las empresas, etc. Ahora bien, en la selección de nuestra propuesta, nuestra política pública busca influir en el sistema de gestión del agua para su distribución, su saneamiento, mediante una legislación y preservación y concientización ciudadana en el área metropolitana de Caracas, creando un equipo especializado en conjunto con el Ministerio para el Ambiente, el Ministerio para el Agua y Hidrocapital, que este equipo especializado analizará, desarrollará, administrará y llevará a cabo el proyecto piloto con el apoyo de las alcaldías y las gobernaciones y concejales y de la sociedad civil para hacer efectiva esta política pública. Este proyecto, como punto focal, tendrá aquellas zonas de Caracas donde el suministro de agua es deficiente o inexistente, para ir así extendiendo las labores de este equipo especializado al resto de la región capital. Ahora bien, en nuestras estrategias y programas de actividades, realizaríamos una evaluación del estado y la condición estructural de la infraestructura hídrica mientras se evalúa la migración, como había dicho en un principio, a una infraestructura verde. También determinaríamos cuáles instalaciones están más precarias y cuáles no, para aumentar los trabajos de limpieza o mantenimiento, saneamiento, donde se requiera mayor prioridad, sea el caso. Luego haríamos un censo de los actores de la población en el área metropolitana. Como formas de seguimiento a nuestra política pública, realizaríamos un censo previo sobre índices de consumo del agua por parte del Ministerio del Ambiente en conjunto con Hidrocapital, que implemente acciones para lograr la concientización y así evaluar el impacto de esta. También llevaríamos a cabo un registro sobre la distribución del suministro del agua, cuántas veces llega, cuántas veces no, en las diferentes zonas de Caracas, y cuánto tiempo dura todo este agua y cuánto el agua, perdón, y cuánto es en cantidad. Eventualmente llevaríamos un equipo que tome muestras de calidad del agua para saber si se cumple con los estándares mínimos de calidad que mencioné anteriormente, según establecidos por la OMS. Todas estas medidas de seguimiento evidentemente serían en el periodo comprendido que va a durar nuestra política pública, en el año 2021 y 2022. Ahora bien, en nuestros evaluadores e indicadores, en primer lugar tendríamos la cobertura de sostenibilidad de las instalaciones de bombeo del agua. Este indicador mediría la cobertura de sostenibilidad del sistema hídrico y el bombeo del agua en la región capital, la cobertura mediante un censo o registros administrativos. También quizás en el número 2, el número de hogares con suministro constante de aguas. Es decir, mediante los resultados de un censo a la población que haríamos, como había comentado, este indicador medirá el nivel de agua suministradas a los diferentes hogares en la región capital. Con respecto a la calidad del agua, en el punto número 3, mediante visitas periódicas a diferentes localidades de la ciudad capital, se seleccionará de forma aleatoria a domicilio la toma de muestras en la que se evaluará la calidad del agua mediante procesos químicos, ¿no? Y quizás otro de los indicadores que más me llama la atención es el número 5, que habla sobre el reporte económico mensual. En busca de la transparencia administrativa, que es muy importante mostrar una transparencia administrativa, serán emitidos en portales y medios de comunicación que sean fidedignos los resultados mensuales de la gestión tanto en materia de la inversión como en la recaudación y gestión de los fondos por parte de Hidrocapital. Ahora bien, para concluir mi disertación, mediante una investigación exhaustiva que realizamos en el Ministerio de Ambiente, se contempla la importancia del vital líquido como un recurso natural no renovable, además, para la supervivencia del ser humano. Asimismo, se observa y se analiza a detalle las causas que originan la escasez del recurso hídrico en la zona de Caracas, como bien lo mencionó mi compañero. Cabe mencionar que el principal objetivo de nuestra política pública en el área metropolitana es
abastecer del vital líquido a los habitantes y mejorar su calidad de vida, la distribución del agua, cumpliendo con el debido saneamiento de la misma, al fin de ofrecer una mejor de vida a los caraqueños de la zona. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias al Ministerio del Ambiente. Bueno, ya le faltaba poquito, ya les había dicho, falta poquito para que ya terminara el pitch. Pero bueno, muchachos, a ver, ahora le voy a dar el pase a su querido jurado para que empiece a hacer las respectivas preguntas. Entonces, bueno, yo no sé quién empieza, Meribel, Cariorli, Mónica, quién toma la palabra primero, el espacio es suyo. No sé si yo puedo intervenir primero. Claro, Mary, todo tuyo el espacio. Bueno, disculpe. Bueno, lo primero es, me parece interesante el tema del proyecto que intentaron abordar. La verdad siento que el tema del agua es quizás una de las más importantes que al final son de alguna u otra forma responsabilidad del Estado y del gobierno tener que garantizárselos a nuestros ciudadanos porque forma parte de los servicios básicos de nuestro país. Y bueno, me gustó mucho el abordaje que hicieron y lo robusto que estaba todo su planteamiento. Yo tengo básicamente 3 preguntas que creo pueden ser 2. La primera es que ustedes contemplaron el tema o como un problema que da al tema del agua, la corrupción. Pero cuando hacen un matriz o cuando hicieron su matriz FODA, no contemplaron a la corrupción en ninguna de sus partes, ni como una debilidad, ni como una amenaza. Entonces, ustedes se plantearon, se preguntaron dentro de su proyecto cómo abordarían o cómo responderían o cómo tomarían en cuenta la fama de corrupción que tienen o que puede llegar a tener este proyecto que puede imposibilitar la eficiencia al que van a cambiar más a una infraestructura verde. Entonces quisiera que profundizaran un poco más ahí porque mi pregunta o mi cuestionamiento va hacia si ustedes piensan cambiar todo el sistema de agua o hidráulico o de agua que hay aquí para que sea verde o simplemente se plantean quizás empezar o dar los primeros pasos para poder tener un sistema más friendly con el ambiente. Esas son mis preguntas. Bueno, creo que yo podría responder esas 2 preguntas. A ver, la primera pregunta que trataba sobre el tema de la corrupción, ese punto lo había tocado mi compañero, no recuerdo exactamente las cifras en las que él habló, pero creo que una forma de quitarse porque sí es verdad, sí es cierto que no lo mencionamos en la matriz FODA como una debilidad o una amenaza, no lo mencionamos allí en la matriz FODA, quizás se nos pasó por alto, pero sí creo que cuando lo identificamos como una de las causas que generan el escasez del recurso hídrico, ya que los fondos que son destinados para la inversión del mismo no llegan o se pierden en el transcurso y llegan a las arcas de los particulares, pues una de las formas quizás de quitarnos de encima esa mala fama, como bien usted lo dice, sobre corruptos, sería mostrar la transparencia mediante la evaluación periódica que haríamos con los indicadores que mencioné. Por ejemplo, aquí como hablo en el reporte, en el número 5, que habla sobre en la búsqueda de la transparencia administrativa, que se mostraría cómo ese dinero que es aprobado para la inversión del sistema hídrico, cómo es utilizado, cómo es gestionado en las diferentes áreas. Creo que eso ayudaría mucho a la hora de quizás no nos va a quitar de un día para otro la mala fama de corrupción, pero sí disminuiría los índices de corrupción, al menos en este ministerio. Entonces, él ha aprobado como el último, creo que en el ranking 175, mencionó mi compañero, de los países más corruptos, creo que de Latinoamérica o del mundo, creo que del mundo realmente. Ahora bien, la segunda pregunta que usted nos hace sobre si cambiaremos el sistema hídrico por completo sería, a ver, en primer lugar, reparar todo el sistema hídrico, porque ya tenemos todo el sistema hídrico y desmontarlo para montar uno nuevo llevaría más de un año. Eso para empezar por allí. Entonces, simplemente en primera instancia repararíamos todo el sistema hídrico en cuanto
al saneamiento, al saneamiento no, a la distribución del agua, a las tuberías, etcétera, todo lo que conlleve el sistema hídrico, cuando lo preparamos, mientras estamos haciendo eso, se planifica, por eso bien creo que fue que mi compañero también tocó esa parte, se planificaría migrar posiblemente a las infraestructuras verdes, pero no es como que tenemos contemplado de hacerlo. Creo que con eso tal vez pude haber respondido su pregunta. Bueno, Sí. perfecto. Mary, no sé si tiene alguna respuesta al respecto. No, quedó todo básicamente claro. Yo también creo que el tema de la transparencia y crear un sistema que vaya mostrando los avances dentro del proyecto es al final lo que hace que el tema de la corrupción se deje de lado. Y bueno, muchísimas gracias por Me gustaría complementar lo que decía mi compañero Brian. En el tema de infraestructura, no solo se trata de dónde proviene el agua, sino a dónde va. Y mencioné en parte de mi presentación que no existe como un tratamiento o un estándar de tratamiento para devolver agua al medio ambiente. Directamente pasa al sistema de cloacas, va a parar todo a Creo que mi compañero tuvo Hola, problemas de conexión. ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí, Fernando. Creo que me fui. Sí. Sí. Si puedes terminar la idea. Ok, no sé hasta dónde me escucharon, pero les mencionaba que en el caso de Caracas, el agua va directamente al entorno medioambiental. Entonces, la idea sería también generar estándares de devolución del agua al medio ambiente para que no sigan afectando el entorno natural. Chévere, Fernando, muchas gracias. Entonces, bueno, por acá le damos el pase a Cariorli para que haga su respectiva pregunta. Cariorli, el espacio es todo tuyo. Bueno, yo creo que voy a intentar hablar sin cámara para no colapsar tanto la conexión del resto de los participantes. Primero que nada quería decir felicidades muchachos por esta presentación. Sin duda alguna el Ministerio del Ambiente es uno de los más complejos y más en materia del agua en un país y en un sistema básicamente, digamos, sin infraestructura o sin infraestructura con la tecnología necesaria, normal y básica que un país necesitaría para surtir este vital líquido de manera eficiente. Entonces, bueno, quería felicitarlos por eso. Ciertamente tenía varias preguntas, a pesar de que pusieron un ejemplo bien definido sobre Israel. Yo quería preguntarles de una manera más directa si ustedes han tomado algunos modelos tecnológicos de países desarrollados en la actualidad para llegar a alcanzar, o mejor dicho, a innovar dentro de todos estos objetivos que ustedes plantean en su plan de incidencias. Digo porque ciertas operadoras de agua en países europeos, y pongo Europa como ejemplo principal porque son los países que, a mi parecer, en esta materia han evolucionado a pesar de todos los conflictos y todos los problemas del pasado, pero estos han podido gestionar problemas derivados de infraestructuras antiguas, escasas tasas de renovación, que evidentemente, y como ya dije, han sufrido consecuencias del crecimiento demográfico, la urbanización y el cambio climático, que es algo que ya simplemente no queda en agenda, sino que es un hecho. Cada día lo estamos padeciendo y lo estamos sufriendo. Y ellos utilizan la lógica de hacer más con menos para optimizar ciertamente el uso de estos recursos, sean en máquinas depuradoras, ciclos donde ciertamente mencionaba uno de los participantes, donde simplemente el agua no tiene un fin, sino que se reutiliza.
Y rápidamente quería comentar esta pregunta, pensando si han pensado o evaluado con herramientas de transformación digital, cómo entra la tecnología digital que evidentemente está cambiando el mundo. Quería saber si las han tomado en cuenta para el mediano o largo plazo de manera sostenible. Ok, bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Pues evidentemente no tomamos en cuenta quizás copiar algún modelo de alguno de esos países que estén avanzados en la gestión del agua. Y puse Israel como ejemplo, porque es uno de los países más avanzados del Medio Oriente, a pesar que es un país que está en medio de un desierto, tiene suficiente agua como para literalmente regalar. Entonces, creo que la solución no sería copiar el modelo de otro país, porque de nada nos serviría si no tenemos capital humano que esté calificado y además en cantidad para llevar una innovación tecnológica en nuestro sistema hídrico en Caracas, por ejemplo. Entonces, por eso yo abordé en uno de los objetivos específicos, creo que fue el número 7, donde hablamos de ampliar la cooperación internacional con países, por ejemplo, como Israel, en el caso que expuse, para a través de las relaciones internacionales que logramos con países como el que acabo de mencionar, tener programas de capacitación para capacitar primero a nuestro personal en cuanto a mantenimiento, reparación, gestión del sistema hídrico, innovación el uso de la tecnología, la innovación de la infraestructura hídrica, etcétera. Porque si bien, como usted dice, ellos tienen una idea de hacer más con menos, Israel a mí me parece un caso súper sorprendente, porque es un país que está literalmente en un desierto, y Israel agarró y para los años 70, si mal no recuerdo, literalmente construyó un sistema que extrae el agua de más de no sé cuántos kilómetros de kilómetros al cuadrado. Si mal no recuerdo, era algo por ahí la estimación, y cuando vieron que eso no era suficiente, empezaron a utilizar plantas desalinizadoras de aguas en el medio del mar, y de ahí extrayeron y empezaron a tratar el agua. Pero aún así eso no era suficiente, entonces ellos agarraron las aguas residuales y empezaron a darle un tratamiento adecuado. Bueno, el agua residual no lo utilizaban para consumo, sino para el riego de la agricultura. Y en la agricultura me parecía súper interesante que utilizaban una tecnología llamada conteo gota por gota, es decir, las plantas tenían un dispositivo que cada cierto tiempo regaba las plantas goteo por goteo. Es decir, que el agua no es como que abres un chorro y se desperdician cierta cantidad de agua, sino que ellos tienen un uso adecuado con respecto al tema del agua. Entonces, creo que para responder su pregunta de forma corta, no sería copiar el modelo de alguien más, sino quizás que nos capaciten a nosotros en toda la gestión del sistema hídrico para nosotros quizás innovar. Ok, muy bien. Muchas gracias a Brian por su respuesta. Ahora le voy a dar el pase a Mónica para que haga su respectiva pregunta. Entonces, bueno, Mónica, Hola muchachos, ¿cómo están? Primero quería felicitarlos porque, bueno, este río del ambiente no es nada fácil. La problemática actual no es sencilla y mucho menos con el agua que, bueno, la necesitamos absolutamente para todo y, no sé, estoy segura de que las 22 participantes de este grupo tienen algún problema de agua en su casa y piensa y dice, ¿cómo podemos mejorar esto? Entonces, bueno, yo tenía más que todo dos preguntas. La primera era que quería saber si no habían pensado cómo iba a ser sostenible este proyecto. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Entonces, entendiendo eso, el Estado tiene algún presupuesto estipulado para, bueno, este tipo de ministerio, para la ciudad, para cualquier cantidad de cosas. Entonces, quería saber si ustedes habían pensado quizás en tener convenios con la empresa privada para gestionar en algunas zonas, puede ser piloto, puede ser algunos espacios, tener agua de forma privatizada. Esa era una pregunta, la verdad es que en algunos lados, en algunas partes del mundo es así, o sea, el agua forma parte de la empresa privada y el Estado simplemente supervisa. Y lo otro que quería saber era si ustedes habían pensado también en la matriz FODA, lo vi, los medios de comunicación están como indecisos, ¿verdad? ¿Cómo se ganan a los medios de comunicación para que ellos también apoyen esta propuesta? ¿Por qué? Porque bien dijeron ustedes en la ponencia que había que darle el valor que tiene el agua y para eso habría que crear conciencia. ¿Y qué mejor manera que con los medios de comunicación? Entonces, bueno, esas son mis preguntas y además está decir que los felicito, excelente trabajo y muy completo.
Entonces, bueno, los escucho. Bueno, me gustaría picar adelante y si después mi compañero tiene algo que agregar, sería perfecto. Bueno, respondiendo a lo que usted dice con respecto a la primera pregunta sobre las empresas, de hecho, en uno de los objetivos específicos, creo que aquí en el número 3 hablamos sobre incentivar a las pymes, industrias o a las ONG que estén comprometidas con el medio ambiente, no solo en cuestiones del uso o consumo responsable del agua, sino que evidentemente yo creo que una de las cuestiones del Ministerio para el Ambiente no es que estén al frente los políticos, sino tecnocratizar el Ministerio para el Ambiente, poner tecnócratas al frente del Ministerio para el Agua, el Ministerio para el Ambiente, Hidrocapital, etcétera. Al privatizar eso, el recurso del agua, por ejemplo, este, la ciudadanía, uno de los que ahí voy a responder su pregunta, la segunda pregunta, que estaría renuente o son indecisos, tanto los medios de comunicaciones como los ciudadanos, sería porque no estarían quizás de acuerdo con el precio que se le puedan poner las empresas o el gobierno, llegar a un consenso entre el precio que pueda tener el agua. Sí, el agua es un recurso, el agua que cae del cielo es un recurso gratis, es verdad, pero el agua de calidad, potable y que no haga daño y que no sea nociva para la salud, no es gratis. Esa conlleva un valor monetario. Entonces, por consecuencia, yo diría que actores renuentes o indecisos con el cambio o que serían una posible amenaza serían los medios de comunicaciones al criticar o desprestigiar nuestro proyecto, o la ciudadanía al no estar de acuerdo con los cambios que pudiéramos implementar, sea en el uso, sea en el precio del agua que pueda ser destinado ese dinero para la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto concluyo. Sí, para complementar lo que decía mi compañero Brian, además con respecto a la asesoría internacional, hemos visto que en muchos de estos casos, sobre todo el más sonado de Israel, por lo ilógica de la situación de que literalmente están en un desierto, pero tienen la mejor gestión del agua, ellos evidentemente han tenido que privatizar su empresa de agua y las personas tienen que adaptarse a ese sistema de tarifas privadas, porque a pesar de que el agua es un derecho, también tiene que garantizarse la sostenibilidad del mismo. Como decía aquí mi compañero, nosotros tomamos en cuenta a las pequeñas, medianas empresas, a las industrias, como parte también de la gestión del agua, porque al final ellos se benefician económicamente del recurso. Entonces no se puede tomar en cuenta de la misma forma a un ciudadano de a pie que vive con un salario mínimo, cómo se le tiene que tomar en cuenta a una empresa, a una industria, a los privados en sí. Entonces sí tomamos en cuenta este tema. Bueno, excelente al Ministerio del Ambiente. Gracias por cerrar nuestra ronda del día. Muy bien a todos los que nos acompañaron.